Hoy trabajaremos el proceso de la composición. Este es un contenido que se encuentra en el 10º grado del programa del Ministerio de Educación de Nicaragua. Pero yo recomiendo que lo trabajemos desde la primera unidad. Como docentes sabemos que la labor en el aula es muy diferente como la han planificado en el programa. Entonces yo la doy de la siguiente manera. En la primera unidad desarrollo lo que es la planificación. En la segunda unidad el bosquejo. En la tercera la elaboración de fichas de contenido. En el cuarto la textualización, revisión y publicación. De hecho que yo voy trabajando con carpetas. ¿Qué significa esto? Que en la primera unidad yo guardo los trabajos que los estudiantes trabajaron en el aula de clase y así sucesivamente para que no se les pierdan. Este es por carpeta. Espero que me comprendan ahí. El objetivo: utiliza apropiadamente la textualización en el proceso de escritura de diversos tipos de texto. Contenidos: proceso para elaborar un texto, proceso de escritura. Trabajaremos con lo que es la planificación nada más. Eso es lo que voy a explicar. Dentro de la planificación se encuentra lo que es estudiar el destinatario del texto, eso es importante. Selección y delimitación del tema, redacción del objetivo del ensayo, la formulación de la tesis del ensayo, las técnicas de generación de ideas, que ahí hay dos, clasificación y organización de las ideas. Antes de llevarlo al bosquejo. Vamos a definir entre lo que es redactar. Consiste en poner por escrito, a partir de un tema específico, ideas o sentimientos, tomando en cuenta cualidades de la escritura como la coherencia y la cohesión. Entonces, ¿qué es la composición? Es el proceso que consiste en la aplicación de un conjunto de estrategias que permiten la escritura consciente, sistemática y organizada de las ideas. El proceso de composición abarca lo que es planificación, textualización, revisión, corrección y también agrego allí lo que es la publicación. La planificación del texto. Vamos a definir primero lo que vamos a estudiar, son 8 aspectos en lo que es la planificación del texto. Definición del género textual, ¿qué escribiré? Determinación del destinatario, para quién escribiré. 3. Selección y delimitación del tema, sobre qué escribiré. 4. Redacción de objetivos, qué pretendo lograr con mi escrito. 5. Formulación de la tesis, qué punto de vista pretendo defender. 6. Generación de ideas, qué ideas puedo escribir. 7. Recopilación de la información, dónde encontraré la información necesaria. 8. Clasificación y organización de las ideas, cómo dispondré las ideas en el escrito. Definición del género textual. Existen 4. El narrativo: contar una historia, anécdota o suceso. Ejemplo: contarle a mis amigos lo que me sucedió la primera vez que llegué a la escuela o a la universidad. Descriptivo: decir cómo es una cosa, persona, pensamiento, lugar, etc. Ejemplo: describir una casa y la calle en la que está ubicada. El expositivo: informar o explicar sobre un fenómeno o tema específico. Ejemplo: redactar un informe sobre el beneficio del turismo para la economía nacional. Argumentativo: convencer o persuadir a alguien mediante razones o argumentos. Ejemplo: fundamentar razonadamente a un público la alarmante situación del medio
ambiente. ¿Qué significa esto? Cuando alguien le pide a uno ayuda que le dejara un ensayo, el docente debe explicar qué tipo de ensayo está mandando a realizar al estudiante. Pero aquí en 10º grado es argumentativo, lo más recomendable. Determinación del destinatario del escrito. Al redactar es preciso pensar en el destinatario, es decir, en el lector o lectores a quienes va dirigido nuestro mensaje. Al pensar en cada lector es necesario considerar algunos parámetros. Por ejemplo, la edad, el interés, la cultura, el grupo social. No es lo mismo escribirle a mi padre, a mis hermanos, que escribirle a mi directora o al ministro de Educación, por decir algo. Algunas reflexiones vinculadas al destinatario. Primero, ¿por qué es necesario definir el destinatario? 2. Es lo mismo escribir para el profesor de la asignatura que para tus compañeros de clase o para el público en general o para un público especializado. Ahí está el detalle. Entonces, debido a eso, es que demanda un léxico más adecuado. El reconocimiento oportuno del destinatario me permite seleccionar el léxico, el alcance del escrito y el nivel de profundidad del mismo. Selección y delimitación del tema. Para seleccionar un tema es primordial tener en cuenta los intereses y conocimientos de los destinatarios del escrito. Se debe procurar además elegir un tema con el que estemos mínimamente identificados o informados. Hay que reconocer asimismo la distinción entre tema general y tema específico. El tema general es una idea generalizada sobre una realidad de forma general. Tema específico, a veces decimos, lo vamos a delimitar. Tema delimitado consiste en circunscribir el tema a un tiempo y espacio concreto, es decir, dónde y en qué momento ubicaremos el desarrollo de nuestro tema. Ejemplo, seleccionado aquí el tema general, las redes sociales. De forma general, si deseáramos ver algunas opciones de temas específicos, tendríamos A, la historia de las redes sociales, B, los tipos de redes sociales, C, perjuicio de las redes sociales para la sociedad, D, las redes sociales, la economía nacional. Como ven, 4 temas que se derivan del general. Ejemplo, tema específico. El efecto de las redes sociales en las relaciones interpersonales. En cuanto a la redacción del objetivo, consiste en el propósito específico del texto en relación con la información que se presentará y la audiencia de escrito. Son los efectos que el autor pretende provocar en el lector del texto. Los objetivos se elaboran a partir de verbos infinitivos. Esto es importante. ¿Cuáles son los verbos infinitivos? Todos que terminan en ar, ir. Expresar, exponer, investigar. Aquí está un ejemplo. Concientizar a la juventud sobre el riesgo en el uso de las redes sociales. Este objetivo lo vengo relacionando con el tema general, tema delimitado. Formulación de la tesis. Es importante aclarar la tesis antes de comenzar el desarrollo del trabajo. La presencia de una tesis en el proceso de la planificación asegura un texto unitario y sin contradicciones. Ejemplo, las redes sociales generan incomunicación en la familia y deshumanización individual. Aquí hay 2 aspectos, vean bien, que vamos a trabajar, la incomunicación y la deshumanización, para que lo llevemos en cuenta a la hora de hacer nuestros puntos de vista, porque la misma tesis es un punto de vista, pero está de forma general. Generación de ideas, entonces. Algunas de las estrategias más efectivas para la generación de ideas son, aquí dije 2, la lluvia de ideas y agrupamiento asociativo, y las vamos a diferenciar. La lluvia de ideas. Definición, lista improvisada de palabras o frases relacionadas con nuestro tema. En cuanto a la elaboración, rápida anotación de las ideas que surgen sin detenernos a evaluar lo que se está anotando. En mi caso personal, yo ya he mandado a los estudiantes que seleccionen el tema a que vayan a investigar y me lleven algo.
para que tengan idea y así se les haga más fácil, que al menos hayan leído. En cuanto el efecto de las redes sociales en la relación interpersonal, el tema que estamos trabajando. Un ejemplo de una lluvia de ideas, yo siempre recomiendo que sean oraciones con sentido completo. Por ejemplo, ahí tenemos: propicia la desintegración familiar, permite el aislamiento conllevando a la incomunicación, pérdida de muchos valores como el respeto y la empatía, surgen antivalores como vanidad, timidez, deshumanización, etc. Pérdida del diálogo en persona, el joven pierde la interacción, pérdida del lenguaje no verbal, persona adicta y con problemas de personalidad, pérdida de vínculos con la familia, falta de calidez humana, comunicación superficial. Es un ejemplo de una lluvia de ideas. Sacamos varias ideas. En el agrupamiento asociativo, como ven ahí, les estoy presentando un mapa semántico, o puede ser un mapa mental, pero puede ser también un mapa semántico. Función: pone de manifiesto mediante una representación gráfica las asociaciones entre ideas, permite la generación de un gran número de elementos. Elaboración: se escribe en el centro de la página la idea, el hecho o la palabra con la que tenemos que trabajar. Las ideas relacionadas con el elemento central se ordenan en forma radial alrededor del centro. Ahí les presentaremos un ejemplo más adelante. Ahí está. Un mapa semántico. Está el efecto de las redes sociales en las relaciones interpersonales. La deshumanización y la incomunicación por el uso de las redes sociales. Los dos aspectos que estamos trabajando ahí. Tenemos incomunicación, ausencia del diálogo, comunicación solo con celulares, pérdida de la sensibilidad, ignorar el dolor del prójimo, burla, falta de apoyo, pérdida de vínculos con la familia, no se habla con los padres o hermanos. Recopilación de la información: como ya dije anteriormente, yo siempre mando a los estudiantes que vayan a investigar alrededor del tema para que ya tengan algo a la hora de trabajar en el aula de clase, porque lo recomendable es trabajar en el aula de clase, porque en casa los padres les ayudan o otros parientes o amigos. El enriquecimiento de los conocimientos propios antes de empezar a escribir permite madurar las propias opiniones sobre un mayor número de elementos. Antes de comenzar a escribir debemos recoger el material, los hechos, las observaciones que nos aportan ideas para nuestro texto. Tiene como fin concreto tener a mano el material sobre el que trabajaremos. Luego, en la fase de la redacción, debe hacerse en forma muy concreta, escribiendo en un papel hechos, ideas, observaciones, conceptos pertinentes a nuestro tema. Durante la recopilación de la información se recomienda leer algún texto de carácter muy general y sintético para hacer idea general sobre el problema. Componer por escrito una lista de los elementos sobre los que se desearía encontrar información. Buscar a otras fuentes, libros y artículos a partir de los textos consultados hasta el momento y hacer una lista de todas ellas. Clasificación y organización de la idea. Esto es importante. Operación realizada por medio de mecanismos asociativos capaces de captar similitudes para crear grupos de ideas que conformen una parte unitaria del escrito. Ejemplificación, razonamiento, descripción, etc. Ahí está. Contribuir razonamientos, distinguiendo puntos de vista y fundamentos. Eso es importante, que vayamos viendo si hay puntos de vista, fundamentos y si también hay garantes. Desarrollar tesis coherentes. ¿Y cuáles son estos mecanismos? 1. Distinguir un número limitado de ideas principales. Eso es importante antes de mandarlo a redactar, que el alumno sepa cuáles son las ideas principales, que están en los puntos de vista, y a partir de las ideas principales crear grupos. ¿Ves? Es importante, como el ejemplo que se muestra ahí. Creamos grupos teniendo en cuenta la jerarquía de las ideas. Jerarquía es el nivel de importancia que poseen las ideas afines. Otro concepto. Jerarquía debe poseer un nombre que permita la identificación de las ideas principales. Surge otro concepto ahí. Jerarquía es el nivel de relación que poseen las ideas afines. 3 conceptos de lo que es jerarquía, para que quede bien definido y sepamos lo que estamos haciendo. Ir alineándolo al nivel jerárquico, cada una de las ideas.
A partir de las ideas principales, crear grupos. Ejemplo, habíamos dicho que habían dos aspectos ahí: incomunicación, ¿se acuerdan? Y deshumanización. Entonces, en comunicación quedaron las siguientes ideas: adicción a la comunicación vía celulares, evasión de la realidad inmediata, se pierde el vínculo con los familiares, ausencia del diálogo en persona, incomunicación de personas en un mismo espacio. En cuanto a la deshumanización, encontramos otras ideas: la vanidad por encima de los sentimientos, falta de empatía hacia el dolor ajeno, la burla a costa de la humillación de los demás, pérdida de amor por los más cercanos. Definir argumentos. Recordemos que el ensayo es un texto con argumentativo, con una tesis que debe ser fundamentada con argumentos. Entonces tenemos la tesis que teníamos ahí: las redes sociales generan incomunicación, que es lo que habíamos trabajado, incomunicación en la familia, y deshumanización individual, que ya lo habíamos mostrado. Ya tenemos la idea de incomunicación, ya tenemos la idea de deshumanización. Claro que aquí solo es un ejemplo, pero el estudiante tiene que sacar más. Nos basamos en nuestras ideas principales para redactar nuestros argumentos. Tenemos, en cuanto a la incomunicación, habíamos puesto: el uso excesivo de las redes sociales provoca incomunicación en la familia, ¿se acuerdan? En cuanto a la deshumanización, el uso excesivo de las redes sociales conlleva una deshumanización de las personas. Ya tenemos las ideas arregladas ya, jerarquizadas. Nuestros argumentos poseen un punto de vista que para ser persuasivo necesita estar fundamentado. Entonces, tenemos el primer punto de vista: el uso excesivo de las redes sociales provoca incomunicación en la familia. A ese punto de vista tenemos que agregarle un fundamento. Por culpa del uso excesivo de las redes sociales, las familias pueden estar en un mismo sitio y no comunicarse, y por ello pierden vinculación. Ahí que nos falta el garante. Entonces el garante, yo lo que recomiendo es que vayan las fichas de contenido que los estudiantes investigaron. Entonces ya tendríamos punto de vista, fundamento y el garante. ¿Ves? También el garante pueden ser ejemplos o datos. Y ya tendríamos un párrafo con 3 ideas: el punto de vista, que es la idea principal, el fundamento, el garante, que son las ideas secundarias. Veamos otros ejemplos. Punto de vista: la incomunicación conlleva a la deshumanización. Ahora tenemos el fundamento: el uso excesivo de las redes sociales provoca un estado en que las personas sobreponen la vanidad de los sentimientos, afecto, empatía hacia los otros. ¿Qué nos falta ahí? El garante, que va a salir de la ficha, para que el estudiante vaya poco a poco aprendiendo. Claro, aquí solo hay 2 puntos de vista. En el caso mío, en el desarrollo lleva 4 párrafos. Significa que van a extraerme los estudiantes 4 puntos de vista, 4 fundamentos y 4 garantes, sin meter la introducción, sin meter la conclusión, que son otro párrafo ahí. Entonces se me hace 6 párrafos el ensayo, lo más: un párrafo de introducción, 4 párrafos de desarrollo y 1 de conclusión. Está la tesis: las redes sociales generan incomunicación en la familia y deshumanización individual. Como ven, no es la misma tesis que voy repitiendo en cada párrafo, sino voy parafraseando, le llamamos. Es muy importante definir los fundamentos, nuestros puntos de vista, antes de empezar a escribir el ensayo. Si no lo hacemos, podríamos pasar que hasta el momento de estar redactando el ensayo nos demos cuenta de que no tenemos fundamento, y para defender nuestra idea y sin fundamento, nuestra tesis el paso continúa en la elaboración de nuestro esquema. Pero eso lo dejaré en otra oportunidad, porque el tiempo es muy extenso. Espero que me esperen en la nueva publicación.